Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a una clase más de la asignatura de Introducción a los Aspectos Legales. Somos de momento 5 compañeros. Como hacemos habitualmente, vamos a esperar un poco a que se vayan incorporando y dentro de unos minutos empezaremos. Creo que estuvisteis ayer en la primera clase con Xavi Carrión. ¿Qué tal? Podemos aprovechar estos minutos para comentar cómo fue y si tenéis algún comentario que hacer que nos pueda servir también para nuestras clases, pues lo vemos. Sí, empezasteis a ver algo ya un poco más práctico, ¿no, Santiago? Buenas tardes, Gonzalo. Sí, Santiago, empezasteis a ver el Canvas para analizar empresas, ¿verdad? Para analizar modelos de negocio, ideas de negocio. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, el componente del análisis de las empresas, yo creo que en lo que comentabas tú el primer día te puede interesar. Luego comentaremos nosotros un poco al hilo de lo que comentó ayer Xavi o lo que pudisteis ver en su clase,
relacionado un poco con lo nuestro, 2 o 3 cuestiones que pueden ser interesantes cuando analicéis un proyecto, una empresa. Bueno, pues si os parece, hemos dejado unos minutos de cortesía como hacemos habitualmente. Empezamos con la clase de hoy y a medida que se vaya incorporando el resto de compañeros, pues si hay algún punto que hay que volver a insistir en él, pues lo vamos viendo como hacemos habitualmente. En primer lugar, agradeceros el que ayer cambiáramos la clase. Tuvisteis la oportunidad de empezar con el compañero Xavi Carrión. Como hemos comentado antes, empezasteis a ver análisis de ideas de negocio a través de una herramienta bastante interesante como es el Canvas. En este caso yo siempre lo digo a los compañeros que se dedican pues a analizar startups o a analizar ideas de negocio, que en el Canvas siempre echamos de menos los abogados un apartado que sea el de cumplimiento normativo. Hemos estado viendo en las últimas clases que los deportes electrónicos o la industria, las empresas que nacen un poco al calor del fenómeno de los deportes electrónicos, pues tienen que tener muy en consideración la normativa. Ese es uno de los grandes puntos que entiendo que tenemos que sacar de estas clases. Por tanto, cuando analicéis un modelo de negocio relacionado con el sector de los deportes electrónicos, es muy importante, como hemos ido viendo en las últimas clases, que tengáis en cuenta que tenéis que tener un pleno cumplimiento normativo en aquel territorio en el que os establezcáis. Porque si vuestra idea de negocio, por ejemplo, tiene que ver con el deporte tradicional aplicado a los deportes electrónicos, si al final no existe una normativa que nos diga que es un deporte, los deportes electrónicos se pueden meter dentro de la normativa del deporte tradicional, pues ese modelo de negocio seguramente se va a resentir y no lo vamos a poder sacar adelante. Lo mismo sucede, como hemos estado viendo, con el tema de la protección de la salud, la protección de la infancia. Si nuestro modelo de negocio va encaminado a utilizar una serie de reclamos publicitarios que a lo mejor con la normativa están prohibidos, pues vamos a tener un problema en nuestro modelo de negocio. Por muy bueno que sea el producto, por muy bueno que sea el servicio que vamos a ofrecer, si no cumplimos con la normativa, pues podemos tener un problema. Y eso es interesante, sobre todo para aquellos que tenéis relación con la creación de empresas tecnológicas o la creación de empresas de startups. Es importante porque por muy bueno, como os digo, que pueda ser el producto o lo que vendáis, si no vais a cumplir con la normativa, por una parte vais a tener problemas porque seguramente la administración pública os va a poner muchas trabas o incluso va a limitaros el que realicéis la actividad, o bien vuestros inversores pues no van a tener la confianza en vosotros porque os van a hacer un análisis de la compañía y van a ver que a lo mejor alguna de las patas en las que se sustenta el modelo de negocio no cumple con la normativa de aquellas zonas en las que os vais a establecer y por tanto vais a perder esa posibilidad de inversión y esa posibilidad de crecimiento. ¿Os habíais planteado esto en algún momento, ayer cuando veíais con Xavi el tema de la creación de empresas? Vale. Bueno, en cualquier caso, era simplemente un apunte para que tengáis en consideración o que os vaya sonando que dentro de lo que pueda ser estas asignaturas más relacionadas con lo que es la planificación estratégica de las empresas, el marketing, las labores comerciales que podáis hacer relacionadas con el sector, pues que tengáis en cuenta que, lógicamente, todo tiene que tener un respaldo y un amparo dentro de la normativa porque es fundamental que estemos cumpliendo dentro del proyecto empresarial con la normativa porque si no, o nos exponemos a que
nos impongan alguna sanción, o incluso, como os digo, puede darse el caso de que nuestro modelo de negocio sea buenísimo, pero a lo mejor nos queramos establecer en un territorio que en ese modelo de negocio todavía no tiene una regulación y que, por tanto, va a resultar, por una parte, complicado vender porque vamos a encontrar muchas trabas desde la administración, y por otra parte también, si nuestro modelo de crecimiento, nuestro modelo es el de tener inversores, esos inversores cuando analicen la idea de negocio les puede parecer muy buena, pero si no estamos dentro de lo que es la normativa del lugar en el que vayamos a ejercer nuestro proyecto, pues lógicamente van a tener muchos reparos y no van a invertir en nuestro proyecto y van a invertir en otro, ¿vale? Simplemente era para que tuvierais en consideración eso, y con todo lo que hemos ido viendo ya en las clases, pues podéis tener clara cuáles pueden ser esos límites a ideas de negocio que sobre el papel pueden ser muy buenas, pero que luego a lo mejor con la normativa que tenemos a día de hoy relacionada con el sector, con esa normativa, como hemos visto, tan genérica y tan poco detallada que tiene el sector de los deportes electrónicos, pues podemos tener alguna complicación a la hora de poder salir al mercado o incluso de vender la idea a un inversor, ¿vale? Bueno, pues como os decía en la última clase del lunes, hoy tenemos una clase que en el calendario habréis visto que es la videoconferencia. Aquí la idea que tenemos, como os comentaba en la última clase, sería seguir viendo el manual. Nos quedamos viendo todos aquellos sectores que se veían afectados por la industria y las cuestiones jurídicas o los retos legales a los que en cada uno de esos sectores se podía enfrentar el sector, y nos quedamos en el punto 6.2 del manual, en el que hablábamos de la vía que podía tomar el sector de intentar buscar el ser metido dentro del modelo de regulación del deporte tradicional. Igualmente veremos qué pasa si el sector, por lo que sea, decide, o incluso es el legislador el que considera que no puede meterse dentro de la normativa del deporte tradicional, qué otras opciones tendríamos, lo hemos visto en alguna clase. Y por último, analizaríamos lo que también hemos ido mencionando con alguna pequeña pincelada en las primeras clases, que sería el tema de la autorregulación, que a día de hoy es la que parece que va en cabeza y la que parece que la casi totalidad de agentes pues prefieren por las circunstancias especiales, específicas que tienen los deportes electrónicos. Posteriormente pasaremos al tema, un tema interesante, que es el tema de los clubes deportivos. Analizaremos cuál es la naturaleza jurídica de los mismos, cómo está la normativa en nuestro país a la hora de conceptualizar lo que es un club deportivo de deportes electrónicos, cómo se está haciendo la realidad y cuáles serían las mejores opciones para formar o para crear de inicio un club deportivo, que puede ser un proyecto que tengáis vosotros o puede ser un proyecto para el que podáis acabar trabajando o gestionando, ¿vale? Es interesante. Si acabáramos viendo esto, todos los puntos que constituyen las obligaciones de constitución y de llevanza del club deportivo o de la sociedad, porque ya veremos que son, en definitiva, sociedades de capital, como pueden ser cualquier otro tipo de empresas de otros sectores. Si nos diera tiempo, pasaríamos al siguiente tema, que es el análisis de la normativa laboral en cuanto a contrataciones de gamers, contrataciones entre publishers y clubs, todos los problemas, todo lo que conlleva el tema de la contratación, tanto a nivel laboral como a nivel mercantil, que ya veíamos que también es una opción que a día de hoy también se está manejando, se está utilizando en algunos clubs, analizando cuáles serían los pros y los contras de este tipo de contrataciones. Antes de pasar con la materia, me gustaría que me confirmarais si tenéis alguna duda, en primer lugar, de la práctica que os puse y que algunos compañeros ya me han enviado, y en segundo lugar, si os quedó alguna duda, porque la última clase la verdad es que nos hubiera dado para estar muchísimo más tiempo hablando
y yo creo que se quedó alguna cuestión en el aire. No te preocupes, Fidel. Se quedó alguna cuestión en el aire cuando estuvimos hablando del tema del género o del tema que analizamos previamente. Si tenéis alguna duda, pues la comentamos y si no, pues pasamos ya a lo que es puramente la materia teórica. ¿Tenéis alguna duda? ¿Habéis podido desarrollar alguna idea de las que vimos en la última clase? ¿Habéis podido ver algún otro vídeo relacionado con parecido o similar al que vimos? Juan, ¿cuándo has enviado el mail? Yo esta mañana entré y no estaba. No sé. Pues no, no lo tengo. No, no sé a qué dirección lo enviaste. Es bernardo.bonet@campusview.es. El tuyo no lo tengo. Vale, pues si no tenéis ninguna duda más, si de todas formas si os surgen, como ya os he repetido varias veces, me enviáis a través del correo electrónico, a través del foro, vuestras cuestiones y habréis visto que os voy contestando a lo que me vais preguntando. Si os parece, si no tenéis ninguna duda más de lo que hablamos en la última clase, pasamos ya con lo que es puramente el análisis de la teoría. Si bien, como hemos hecho en todas las clases, si hay alguien que tiene alguna duda, pues que interrumpa, abrimos debate y vamos comentando. Ya desde el primer día os insistí mucho que vamos a intentar que las clases sean lo más amenas posible, como hicimos en la última, que generamos mucho debate, muy interesante y, por supuesto, abierto totalmente a cambiar el rumbo de la clase y a debatir o analizar cuestiones que pueden ir surgiendo. Como os decía, veréis que nos quedamos en el manual, en el modelo de regulación que podía tomar el sector de los deportes electrónicos si finalmente coincidiéramos en que es la mejor fórmula de crecimiento para el sector. ¿Vale? Yo en la práctica os preguntaba cuáles serían esas ventajas y cuáles serían los inconvenientes. Con esta clase yo creo que más o menos y con el manual podéis tener resuelta la práctica con un poco de atención. Para ello necesitamos empezar teniendo unas pequeñas nociones de cómo es el sistema, cómo es el modelo deportivo español. El modelo deportivo español, para el que lo conozca, tiene una configuración en forma de federaciones deportivas. Federaciones deportivas de deportes que previamente tienen que estar reconocidos por el Consejo Superior de Deportes, por el CSD, y estas organizaciones, estas federaciones, tienen un componente desde el punto de vista nacional, en aquellas en las que las competiciones son nacionales, es decir, cuando existe uno de los participantes son de varias comunidades autónomas y una organización a nivel autonómico cuando las competiciones tienen un ámbito territorial dentro de las propias autonomías. ¿Vale? Es un modelo donde os podéis imaginar, y ahora lo veremos, es un modelo complejo, es un modelo piramidal en el que por encima tenemos las federaciones nacionales y por debajo están las federaciones autonómicas. Pero existe un problema añadido, que es que existe una ley autonómica del deporte y a su vez existen tantas leyes autonómicas como comunidades autónomas tenemos. Por tanto, os podéis imaginar
el cacao mental que puede tener una persona cuando empieza a analizar la estructura federativa del deporte español y lo intenta comparar de alguna forma, aunque es complejo de inicio, con la organización que a día de hoy, en el año 2018, pueden tener los deportes electrónicos. ¿Vale? Eso, la primera fotografía que nos encontramos, pues os podéis imaginar, es una composición de federaciones nacionales y autonómicas de deportes que previamente tienen que haber sido reconocidos por el Consejo Superior de Deportes, pero es que a su vez esas competiciones o esa regulación de esas competiciones y de esas federaciones, por una parte tenemos una regulación estatal, en aquellas en las que se aplica a las federaciones nacionales, que por otra parte, como os he explicado, están por encima y de alguna forma guardan una ascendencia sobre el resto de federaciones autonómicas, y por otra parte las federaciones autonómicas tienen una regulación autonómica dentro de cada una de las leyes del deporte. Leyes del deporte de la Comunidad Valenciana, leyes del deporte de Cataluña, leyes del deporte de Madrid, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, es importante que a la hora de analizar la conveniencia o no, pues tengáis claro cuál es la foto que os vais a encontrar con el deporte a nivel español, este tipo de organización, como os digo, federativo. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda, algún comentario de esto? ¿Conocíais cuál era la organización a nivel deportivo en España? ¿Pensabais que era una cosa más sencilla? Vale, como decía, como comenta Fidel, dice Juan que es un poco más serio que en su país. Bueno, yo, más que una cuestión de seriedad, ¿no? Es una cuestión de organización tradicional que, adelantándonos un poco al resultado final de esta comparativa, pues de momento resulta bastante difícil encajarla con lo que son los deportes electrónicos. Pero bueno, en cualquier caso, como os digo, todo se complica un poco más porque las competencias en materia de deporte, conforme a lo que establece la Constitución española, están directamente atribuidas a las comunidades autónomas. Vosotros sabéis que en nuestro país determinadas competencias son de ámbito estatal, determinadas competencias son de ámbito autonómico, y eso tradicionalmente crea cierta fricción entre el reparto de competencias. Y en el deporte pues pasa un poco de forma similar al resto de ámbitos de regulación que se dan tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Por tanto, como os digo, todavía se complica más porque el deporte es una competencia atribuida en exclusiva a las comunidades autónomas, y esa competencia de alguna forma se traduce en la existencia de numerosas leyes del deporte, como os decía, una por cada comunidad autónoma, en las cuales el legislador autonómico puede determinar, puede legislar en un sentido o en otro que a lo mejor la comunidad autónoma vecina pues no ha tenido en consideración una serie de normas, no ha tenido en consideración, o incluso se podría dar el caso de que en una comunidad autónoma estuvieran reconocidos determinados deportes a nivel autonómico, que en otra estuvieran otros deportes que en la otra no son. O sea, os podéis hacer una idea de que es una organización bastante compleja, y ya de por sí los deportes electrónicos, que tienen, como estáis viendo, una serie de problemas complejos, pues es complicado de alguna forma hacer un Tetris y meterlo dentro de lo que es la organización deportiva tradicional de ya muchos años del deporte español.
Bien, pasando a analizar lo que es la figura de la Federación Deportiva, conforme establece nuestra legislación, porque es interesante hacerlo, porque precisamente si de alguna forma pertenecemos al sector que está intentando o pertenecéis al sector, el que piense que debe ser un deporte, si esa corriente de asimilar o de introducir a los deportes electrónicos dentro de lo que pueda ser la normativa o darle la aplicación que se le da al deporte tradicional, tenemos que conocer lo que es una federación deportiva, porque si en un futuro los deportes electrónicos fueran por el procedimiento habitual reconocidos como deporte, se tendrían que crear una federación deportiva, como os he explicado, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico en aquellas autonomías que lo fueran a legislar, federaciones deportivas. Y por tanto es interesante que conozcamos de pasada cuál es la naturaleza jurídica de las federaciones deportivas, cómo funcionan, cuáles son los pros y cuáles son los contras de tener esa organización. ¿Quién se atreve a decirme si la federación deportiva es una entidad pública, privada, si nosotros podemos crear una federación directamente? ¿Es parecido a una empresa, pedimos unos datos y la creamos? ¿Alguien ha leído el manual y se atreve a lanzarse y explicar cuál es la naturaleza jurídica de las federaciones deportivas? Sí, como veréis, son entidades, como bien dice Verónica, entidades privadas. Pero son entidades privadas con una particularidad. Como habéis visto, estáis citando el artículo 30, que es el que tenéis en la pantalla. Como dice el artículo 31 de la Ley del Deporte, tener en cuenta que la definición de federación deportiva también se va a dar en las otras leyes autonómicas del deporte. Por tanto, el desarrollo de este concepto puede variar en función de la comunidad autónoma en la que estemos analizando la ley, pero si nos vamos a la ley estatal del deporte, lo que dice es que las federaciones deportivas españolas son entidades privadas, como comentabais algunos de los compañeros, con personalidad jurídica propia, es decir, no tienen ningún apego con el Estado, no tienen ninguna relación, no tienen una participación pública o estatal, cuyo ámbito de actuación se extiende al conjunto del territorio del Estado, os lo explicaba hace un momento, es decir, las federaciones estatales son aquellas en las que las competencias son propias del Estado, como dice el artículo. Dice, en el desarrollo de las competencias que le son propias, integradas por federaciones deportivas de ámbito autonómico, lo que os explicaba del paraguas de la organización, es decir, encima está la Federación Nacional y debajo están las federaciones autonómicas, si bien, como os decía, también muchas de ellas tienen personalidad jurídica propia porque nacen al amparo del desarrollo de las leyes autonómicas del deporte. Estarían incluidos los clubes deportivos, los deportistas, los técnicos, jueces y árbitros, ligas profesionales, que es un concepto también peculiar que sería interesante que analizáramos, si las hubiese, y otros colectivos interesados que promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte. En segundo lugar, dice que las federaciones deportivas españolas, además de sus propias atribuciones, ejercen, como decía Juan, por delegación funciones públicas delegadas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores de la administración pública. ¿Alguien se atreve a decirme en qué momento las federaciones deportivas españolas están funcionando por delegación del Estado, de la administración pública? Sí, el artículo lo que dice es que las federaciones son entidades privadas, como pueda ser una empresa o una asociación de vecinos o una comunidad de vecinos, pero que tienen una particularidad y es que son, dentro de sus funciones,
tienen por delegación del Estado funciones públicas de carácter administrativo. Por tanto, actúan como agentes colaboradores de la administración pública. La pregunta es si alguien se atreve a darme un ejemplo, Santiago ha dicho la organización de competiciones, de cuando están actuando por delegación de la administración pública. Manuel dice federando jugadores. Hay un ejemplo claro. Al final, un poco para que entendáis, dentro de lo que es la organización del deporte en España, lo que dice la Constitución es que uno de los derechos que tienen los ciudadanos es el de practicar deporte y de alguna forma se autoimpone la Constitución y por extensión el Estado el organizar actividades deportivas que de alguna forma vinculen a la sociedad con la vida sana, el deporte y los principios y valores relacionados con el deporte. Por tanto, teniendo esa obligación el Estado, lo que hace es no ser directamente el Estado quien organiza, sino delegar toda esa organización de competiciones, toda esa promoción del deporte, toda esa búsqueda de esos espíritus y esos valores que transmiten el deporte, se lo delega en las federaciones deportivas. Es la fórmula en la que el Estado organiza el deporte en España, que es a través de delegar en las federaciones deportivas la organización de todo el entramado que la Constitución española nos establece como derecho de los ciudadanos a practicar deporte en la Constitución española, como os digo. Por tanto, ¿qué funciones hace, en qué momento la Federación Deportiva está actuando por delegación pública? Y este dato es importante porque vosotros en alguna ocasión habéis pensado que una tarjeta roja de un deportista puede acabar en un juzgado o una sanción por insultar o por agredir a un árbitro de fútbol puede acabar en un juzgado de lo contencioso administrativo. Sí, Juan, pero no. En nuestro país lo que sucede es que efectivamente, como dice Juan, existen unos órganos disciplinarios dentro de la propia organización. Ahora estamos hablando de lo que es estrictamente la disciplina deportiva, que deciden en primera y en segunda instancia lo que ha podido suceder dentro de la competición. Pero por encima de estos órganos internos de la federación tenemos al Tribunal Administrativo del Deporte, que es un órgano ya de la administración y que, lógicamente, las decisiones que toma pueden ser recurridas, pueden ser impugnadas en un juzgado de lo contencioso administrativo. ¿Vale? Muchas veces habréis visto que se pide una cautelar al TAD, al Tribunal Administrativo del Deporte, para que permita jugar a un determinado equipo o a determinado jugador un fin de semana y muchas veces esas decisiones que se adoptan en el Tribunal Administrativo del Deporte se acaban recurriendo a los juzgados de lo contencioso administrativo. No es habitual, ¿por qué? ¿Por qué no es habitual? Porque evidentemente, como podéis imaginaros, la justicia y más la justicia contencioso administrativa en nuestro país es muy lenta y no tendría sentido que a lo mejor una tarjeta roja que nos impide jugar el siguiente partido o una sanción de 2 o 3 partidos por haber cometido una infracción violenta, como comentaba Juan, pues termine en un juzgado que a lo mejor vamos a tener una sentencia 2 o 3 años después, cuando lógicamente ya llevamos 2 o 3 temporadas disputadas y no tiene ningún sentido que una decisión así se adopte. Pero sí que es verdad que en alguna ocasión, pues alguna cuestión
de disciplina deportiva termina en los juzgados, sobre todo, como os podéis imaginar, los casos de sanciones de dopaje, que sí que son más graves y que sí que terminan en los juzgados ordinarios, ¿vale? Por tanto, ese es el mejor ejemplo de cuando la Federación Deportiva actúa por denegación de la Administración Pública, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda con el tema de la definición de Federación Deportiva? ¿Os imagináis dentro del sector de los deportes electrónicos quién podría ser una federación deportiva? Sí, ¿quién podría ser o quién podría hacer? Comentáis un publisher, un club, una asociación de clubs, una liga, un organizador de eventos. Bueno, en principio, federación deportiva no podría ser ninguno de los que habéis mencionado, porque todos ellos tienen una naturaleza jurídica totalmente distinta, ¿vale? Juan dice asociación de clubs. Asociación de clubs, más bien, podría ser una liga profesional. Vosotros sabéis que la liga profesional de fútbol o la liga profesional de baloncesto, la ACB, son ligas profesionales, que es una institución jurídica recogida en la ley del deporte, y sería ahí, a lo mejor sí que tendría más sentido que pudiera haber una asociación de clubes que constituyera una liga profesional. Pero federaciones deportivas como tal, ninguno de los agentes conocidos dentro del sector de los deportes electrónicos encaja con lo que realmente son las federaciones deportivas conforme a lo que dice la normativa española, ¿vale? Por tanto, en el hipotético supuesto de que se considerara deporte, porque primero y antes de todo, como ya veíamos en su día, necesitamos que exista una declaración por parte del Consejo Superior de Deporte que nos diga que es deporte. Una vez considerados deporte, tendríamos que crear una federación deportiva. Y como os digo, es complicado encontrar un agente dentro de los que ya existen que pudiera ser la federación deportiva. Por tanto, habría que crear una federación deportiva. Federación deportiva que, como os podéis imaginar, porque lo habréis visto por la prensa, pues gestionar una federación como pueda ser la Federación Española de Fútbol, pues es complicado, tiene sus problemas, tiene sus luchas de poder internas, y cuando esto le mezclamos la desigualdad que a lo mejor encontramos y que hemos ido comentando a lo largo de las clases entre los distintos agentes, es decir, cuando un club pequeñito, amateur, que perfectamente podría estar integrado en una federación deportiva si fuera deporte, intente negociar el futuro de las competiciones o intente negociar el futuro de los derechos de televisión o los horarios o cualquier otra circunstancia con un publisher, lógicamente va a haber una desigualdad tal que va a ser muy complicado que se puedan llegar a acuerdos justos y que puedan de alguna forma beneficiar a la totalidad del sector. Por tanto, es un ejemplo más de que el deporte tiene difícil encaje, el deporte tradicional tiene difícil encaje con los deportes electrónicos, porque por lo menos en nuestro país la exigencia es que exista dentro de cada una de las modalidades deportivas una federación deportiva estatal que es la que tiene la exclusiva para organizar competiciones oficiales de ese deporte, ¿vale? Ahí habéis visto que he sido muy preciso al puntualizar que la federación es la única que puede organizar federaciones deportivas reconocidas dentro de nuestro país o dentro de las comunidades autónomas. Entonces, alguno de vosotros me podría decir, ¿y qué pasa con eso que nos dijiste que el deporte tradicional no es de nadie? Pues, efectivamente, el deporte tradicional no es de nadie. Nosotros podríamos celebrar cualquier evento deportivo relacionado, por ejemplo, con el fútbol, sin necesidad de contar con la Federación Española de Fútbol en este caso, pero lo que no podríamos, porque la ley nos lo impide, es decir
que nosotros somos una competición oficial, es decir, no se nos reconoce oficialidad que única y exclusivamente tiene las federaciones reconocidas por la autoridad, en este caso nacional, con el Consejo Superior de Deporte o con las distintas consellerías o consejerías del deporte en las distintas comunidades autónomas. ¿Entendido hasta aquí? Darme un minuto. Vale. A ver. Sí, Juana hace una pregunta de lo que os comentaba, que dice que en cierto modo la FIFA es dueña del fútbol. Sí, por el tema de la oficialidad. Es complicado que a día de hoy cualquier organizador externo a la propia FIFA o a cualquier confederación tipo UEFA pudiera organizar un espectáculo deportivo comparable a los que organiza la organización tradicional de FIFA. Sobre todo por el apoyo de las grandes marcas, pero no es del todo imposible. Es decir, si ahora mismo los clubes más importantes de Europa, de hecho, habréis oído alguna noticia en los medios que se podía estar incluso planteando, pues decidiera no jugar las competiciones locales, las ligas locales, y hacer una especie de liga europea al margen de la organización de la Champions League, pues sería perfectamente posible. ¿Qué pasaría? Que no estarían dentro del paraguas de la UEFA, pero sería una organización, pues, estilo, en comparación con la NBA, una entidad privada que ofrecería una serie de espectáculos deportivos y sería perfectamente posible. Que sea muy difícil o muy complicado, por supuesto. ¿Vale? Bien, pues por hacer un resumen de lo que hemos estado viendo previamente, decir que las federaciones deportivas son, por tanto, como ya algunos apuntabais desde un principio, entidades privadas de naturaleza asociativa que ejercen funciones públicas delegadas y que actúan en determinados momentos como colaboradores de la administración, por lo que os explicaba del tema de la promoción del deporte, organización de competiciones, práctica del deporte salud, etcétera. En definitiva, lo que me interesa, con la idea que me interesa que os quedéis, es que esta especial concepción que tiene el deporte tradicional, el deporte desde el punto de vista organizativo español, desde el punto de vista de que necesitamos de la existencia de federaciones deportivas por cada uno de los deportes, es muy, 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 muy difícil que perdón, se pueda encajar el modelo deportivo en el modelo de organización de la industria o del sector de los deportes electrónicos. Vale. ¿Pensáis alguno lo contrario? ¿Habéis visto trabajando con la práctica si pudiera tener encaje y lo veis? Eso es otro problema importante y es muy interesante lo que comenta Juan.
y es una de las grandes dudas o los grandes problemas que entiendo que también habréis podido ver y habréis incluido en las prácticas. Cuando estamos hablando de federación deportiva, lo que dice la ley de deportes es que tiene que existir una federación deportiva por cada deporte, ¿vale? Luego hay una de deportes adaptados, pues es una cuestión distinta, pero en definitiva lo que obliga en términos generales el legislador español y, como os decía, en las distintas leyes autonómicas, es que exista una federación por cada deporte. En el caso de los deportes electrónicos tenemos siempre la duda de que si los esports son en sí un deporte, independientemente del título o del juego en el que se compita, o bien consideramos que tiene una entidad propia, una entidad particular, cada uno de los títulos o videojuegos a los que se compite. Por tanto, tendríamos incluso ese problema que apuntaba Juan hace un momento de que seguramente habría que plantearse el tener una federación de cada juego, con lo que eso, lógicamente, puede suponer. Y luego, sin olvidar una peculiaridad de los deportes electrónicos, que es que puedan existir juegos que en un determinado momento tengan un seguimiento importante, tanto por parte del sector competitivo como por parte de los aficionados, pero que con el tiempo, a los meses, ese videojuego, esas competiciones vayan disminuyendo y desaparezcan, ¿vale? Entonces, os podéis imaginar todo lo que podría conllevar la creación de una federación deportiva, todas esas esa burocracia, como apuntaba alguien de hace un momento, de tener que federar jugadores, de tener que federar equipos, y toda esa organización, pues podría, como os digo, ser absolutamente inútil si un juego tiene una duración de unos pocos meses y, por tanto, no tendría a lo mejor ningún sentido el organizar a nivel federativo un juego que a los pocos meses, como digo, puede estar desaparecido o ya no ser competitivo. Me preguntas cómo está organizada la GESPA. En principio es una federación única que engloba todos los títulos, que sería, yo creo, la idea más lógica en el caso de que finalmente se aplicara la normativa española a los deportes electrónicos en nuestro país y que se crear tantas federaciones deportivas como, como títulos, pues como te digo, es complicado. Tendría a priori de inicio más sentido el crear una que englobara todas las competiciones relacionadas con el gaming. Vale, ¿qué cuestión, que imagino que ya lo habréis visto en el manual y lo habréis trabajado en la práctica, podíamos defender para considerar a los deportes electrónicos como algo que pudiera tener encaje dentro de esa organización federativa? Pues el régimen fiscal favorable. Las federaciones deportivas son directamente consideradas por el legislador como entidades de utilidad pública y, por tanto, esto de inicio ya supone un importante beneficio fiscal. El haber sido declarada como entidad, en este caso de utilidad pública, como son, como os digo, las federaciones deportivas, tanto nacionales como autonómicas, pues significa una importante ventaja a nivel tributario, a nivel fiscal, para federaciones deportivas. Por tanto, es uno de los elementos a favor de ser considerado deporte a los deportes electrónicos. Si bien, como os decía hace un momento cuando os preguntaba qué figura, pues es difícil encontrar esa figura que sería la federación deportiva, o qué figuras tendrían que introducirse, qué figuras tendrían que conformar esa federación deportiva para que realmente ese beneficio fiscal, esas ayudas a nivel tributario, pudieran resultar realmente beneficiosas para el sector. ¿Vale? Visto este primer modelo de regulación, que sería el deportivo,
Me gustaría, después de haber visto esto y con lo que ya habéis podido ir viendo el manual y trabajado con la práctica, preguntas si sería la federación sin ánimo de lucro. En principio, lógicamente, las federaciones deportivas no son entidades asociativas que no tienen ánimo de lucro. Es decir, no reparten beneficios entre sus federados. Eso es. Os preguntaba si después de haber visto esto y después de lo que hemos comentado de este posible modelo de regulación, ¿le veis algún sentido o directamente con lo que ya hemos visto lo descartaríais? ¿Hay alguien que se atreve a directamente dar una opinión al respecto? Sí, dime, Juan. Sí, yo por lo que veo es que sería complicado que sea dentro del ámbito deportivo, lo cual genera cosas a favor y cosas en contra. Lo que es en contra es que va dependiendo si se puede lograr como decíamos, como la ESIC, un ámbito donde se pueda dirimir los conflictos desde la vía arbitral y tomando como referencia la estructura que toma el deporte, sería bastante eficiente. Después sería un poco productivo que se regule por esta vía, porque hacer una federación, como decía, sería complicado. O sea, armar varias federaciones de distintos juegos, y si el juego tiene una vida útil baja, Ajá. va a generar también un nivel de administrativo, burocrático, que va a ser un caos. Y no creo que sería beneficioso. Ajá. Como la seriedad de los esports va más rápido que el derecho, habría que darle, creo que, cierta autonomía para que pueda autorregularse, pero no violando las normas de derecho público y la Constitución Nacional, que son las normas madre de cada ente democrático, depende de cómo esté regulado. Pero estaría bueno que puedan tomar varias cosas del deporte, porque ya hay países que lo reconocen como deporte, y el día de mañana cuando tengas que hacer alguna transferencia internacional donde un país lo tome como deporte, ahí va a haber varios problemas, porque vas a tener que ver si te regulas con el derecho del país que lo considera deporte, y ahí va a haber como bastantes conflictos de interés en cuanto a nivel jurídico. Ajá. Totalmente de acuerdo. Vale. Eh, si no fuera ese el modelo que le interesara al sector o no fuera el modelo que considerara el legislador, otro modelo podría ser el de regulación fuera del ámbito deportivo. Para esto deberíamos analizar cuáles son el resto de modelos regulatorios para otros sectores que pudieran tener encaje dentro de los deportes electrónicos. Considero que dentro de este modelo regulatorio el que más podría asimilarse sería el que considerara a los deportes electrónicos como una actividad recreativa, que al final es lo que son, y de ocio, o bien simplemente como un fenómeno asociativo y voluntario. Este último punto lo veo más complicado porque realmente se trata de una actividad económica muy importante, es decir, podríamos pensar que los deportes electrónicos no dejan de ser actividades que realizan los asociados en una asociación, igual que pueda existir una asociación de jugadores de parchís o de amas de casa o de, no sé, o de lectores de poesía, gente que se reúne con la intención de celebrar o de participar en actividades relacionadas con el objeto social o con el objeto de esa objeto asociativo de esa asociación. ¿Vale? Podríamos pensar que los deportes electrónicos no dejan de ser un modelo asociativo puramente voluntario en el que una serie de gamers se reúnen para jugar a su videojuego favorito y por tanto esa sería la regulación. ¿Vale? Considero que no sería adecuada por lo que hemos venido viendo desde la primera clase. Es que existe detrás
de todo este fenómeno una industria económica cada vez más importante y, por tanto, va a tener una serie de especificidades, de especialidades que van a hacer difícil que se quede el fenómeno en un simple fenómeno, como os digo, asociativo o de asociaciones privadas, como los ejemplos que os he puesto. Por tanto, entiendo que ese modelo fuera del ámbito deportivo podría encajar lo que os digo, la regulación de actividades recreativas o de ocio similares a las que se os puedan ocurrir, ¿vale? Como os digo, la concepción del sector como una pujante actividad económica, el crecimiento que se le presupone al negocio que gira alrededor de los deportes electrónicos, lo hace bastante complicado el hecho de que se pueda considerar una simple actividad voluntaria de asociacionismo, ¿vale? Descartada esta opción, como os digo, tendríamos que ver si, conforme a lo que establece el artículo 148 de la Constitución española, el ocio también está atribuido, al igual que el deporte, como os comentaba antes, a las comunidades autonómicas. Efectivamente,